Buenas para todos, bienvenidos a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy la profe Aileen de ADN Apoyo Universitario y junto con los chicos de Franja Morada, la idea es poderles dar una mano en una de las materias que sabemos que es de las más difíciles del ingreso, tanto para nutrición como para medicina, que tienen más o menos los mismos temas. Y este video, al terminar, en general esta noche o mañana se está subiendo a YouTube para que lo puedan ver todas las veces que necesiten. El canal es Profe Aileen, ADN Apoyo Universitario. Nos pueden encontrar en Instagram también. Después les voy a dejar en los comentarios y en el video el número de WhatsApp por si después se quieren sumar con nosotros en el verano. Y bueno, vamos a arrancar a ver el tema de hoy, que iba a ser las uniones. Primero, conociendo un poquito de la química, nosotros sabemos que tenemos metales y que tenemos no metales. Y todo esto en el medio que serían metaloides. Lo cual nos da tres posibilidades de combinar cuando estamos hablando de átomos. Que se junte un metal con un no metal, o que se junten dos no metales, o que se junten dos metales. Entonces, vamos a empezar con lo que son las uniones interatómicas o intramoleculares. Ahí les comparto el pizarro. Muy bien. Las uniones cuando son intramoleculares son justamente para adentro de la molécula, para poder formar una molécula. ¿Cómo forma una molécula? Con la unión de dos o más átomos. Y vamos a tener la unión iónica se va a dar entre un metal y un no metal. La iónica va a ser metal más no metal. ¿Y cómo va a ser esto? Sabemos que los metales tienden a dar sus electrones y quedar como cationes, con carga positiva. Y los no metales justamente al revés, a tomar electrones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser esto? Yo tengo un sodio que cede un electrón, el electrón de su último nivel de valencia, y me queda así, ¿no es cierto? Un electrón y el sodio como cambio. Por otro lado, este electrón lo puede tomar un cloro. Yo lo que voy a escribir acá es un poco una aberración de la química, porque el cloro siempre es diatómico, pero vamos a asumir que esto ya está dividido para poderse juntar con el sodio. Yo tengo un cloro, esto que me va a quedar, un anión cloruro. Los que se van a unir son esto y esto, teniendo sodio como catión, cloro como anión, y hacen esta sal que es la que todos usamos en la comida, la sal de mesa y cloruro de sodio. Eh, Esto ya les estoy adelantando un poquito porque obviamente que todavía reacciones no hemos visto, yo ya sé que no. Perdón que acá está exigiendo a mi perro que le dé su lugar. Este. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de unión? Perdón el cortecito. Si yo rompo esta molécula, lo que obtengo es esto, los iones.
Por eso es un enlace iónico. Se forma entre iones y si yo rompo, obtengo los iones. No se devuelven las cosas que se pasaron entre ellos. Y los enlaces iónicos tienden a tener una forma de acomodarse que es tan perfecta que después son muy, muy duros. A temperatura ambiente son duros, cristalinos. Si los disuelvo en agua, se rompe esta unión y al tener cargas transmite la corriente eléctrica. Todo lo que sean detalles de cómo es un compuesto iónico lo pueden pensar en lo que saben de la sal de mesa. Es cristalina, es dura, es soluble en agua, disuelta en agua, transmite la corriente eléctrica, pues tiene cargas. Esto sería la unión iónica. Y moléculas formadas por uniones iónicas se van uniendo como si fuese toda una red, como si fuera toda una malla así. Entonces se van formando no moléculas por separado, sino que se forma todo este como entramado. ¿Qué pasa cuando lo que yo uno son dos no metales? La unión de dos no metales me va a dar, vamos a poner un poco más de colorcito a esto, a cambiarlo un poco. Uniones covalentes. Las uniones covalentes son dos no metales, o más, obvio, que tenemos dos opciones cuando los dos no metales, que sean iguales o que sean distintos. Cuando hablamos de iguales, la realidad, yendo digamos a la definición dura, es que los valores de electronegatividad que tengan no tienen que ser mayores a un valor específico. Con lo que ustedes van a estar trabajando, no van a tener que estar midiendo esto. Van a tomar que los covalentes, si son iguales, son covalentes apolares. Vamos a poner acá dos no metales que sean iguales. Por ejemplo, cloro 2, oxígeno 2, hidrógeno 2. Esos serían uniones covalentes apolares. ¿Por qué apolar? Al ser dos átomos iguales, los dos tienen la misma electronegatividad. Electronegatividad es básicamente la fuerza con la que cada átomo va a tironear a sus propios electrones y a los electrones de los demás. El elemento más electronegativo que tenemos está por allá arriba, es el flúor. El menos está por acá, que es el francio. Entre más electronegativo es un elemento, más difícil es que pueda llegar a dar un electrón o a compartirlo a tiempo parejo. En este caso, cuando los dos son iguales, los dos tienen la misma fuerza, se ponen a compartir un electrón cada uno, o dos cada uno, o tres cada uno, y queda. ¿Me entienden? Pueden los electrones girar en el mismo tiempo y compartirse parejo. ¿Hay excepciones? Sí, claro que hay excepciones. Si algún día les digo que en química no hay una excepción, probablemente les miento o me estoy olvidando de algo. Porque hay ciertas moléculas que cuando se ordenan quedan tan parejitas que sus polos se terminan anulando. Y vamos a tener en estas excepciones, tenemos el dióxido de carbono, el metano y el tetracloruro de carbono. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser esto? Les hago un dibujito acá al costado.
para poder después seguir con el cuadro. Entiéndase que es medio pelo mi dibujo, pero bueno, trato de que sea lo más explicativo posible. El carbono tiene 4 manitas, o sea, sus últimos 4 electrones de valencia están desapareados, lo cual me dice que tiene 4 manitas libres. Esto va a tener más sentido, porque si ustedes hacen la configuración electrónica del carbono me van a decir que no, que tiene 2. Pero el carbono hace un truquito que se llama que hibrida. Lo vamos a ver en detalle en orgánica. Por ahora van a tener que confiar en mí y saber que la mayoría de las veces el carbono tiene 4 manitas libres. Y las distribuye a su alrededor lo más separadas posible. Esto, si yo lo veo en un plano, básicamente me quedaría algo más o menos así. Asumiendo que a mí me salen derechas las cosas, ¿no? Vamos a tratar de que quede un poco más derecho. No tuvo mucho éxito. Bueno, ahí está. Esto, si yo lo viese de forma 3D, el ángulo de entre uno y otro de los enlaces es de 109,5. Ese es un detalle para irles spoileando. ¿Qué pasa? Cuando yo al cloro le uno al carbono, perdón, le uno 4 cosas iguales, por ejemplo 4 cloros, el cloro es más electronegativo que el carbono. Entonces, en donde se pone a compartir un electrón, voy a decir que el electrón es más tironeado hacia el lado del cloro. Cada cloro es igual al otro cloro, no son como las personas que tienen personalidad. Entonces, con la fuerza que tironea este cloro para este lado, es la misma, pero opuesta, que con la que tironea este. Fuerzas iguales, pero en direcciones opuestas se anulan. Y va a pasar lo mismo con este que va para allá y este que va para acá. Entonces, podríamos decir, esto tomándolo como muy grandes rasgos, ¿sí? Que esta fuerza se anula con esta y que esta fuerza se anula con esta. Por ende no se forman polos. Estos que yo les anoté, dióxido de carbono, tetracloruro de carbono y metano, tienen, si uno analiza cada enlace, los enlaces son polares, pero la molécula, o sea, la totalidad de la molécula, es apolar, porque se anulan las fuerzas y nadie forma un polo ni positivo ni negativo. Por las dudas, decir apolar o no polar es exactamente lo mismo, y lo van a leer por ahí en el mismo libro que les está diciendo apolar, 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 no polar, apolar, y está hablando siempre de lo mismo. Bien, espero que el dibujito no los haya confundido más. Es este color. Entonces dijimos, teníamos covalentes apolares cuando son dos no metales iguales, o estas tres excepciones. Los covalentes polares son dos no metales distintos, dos no metales que sean distintos entre ellos, donde siempre uno va a tironear más fuerte que el otro al electrón. Por ejemplo, vuelvo de nuevo a hacerles un dibujito. A ver. Azufre y oxígeno.
azufre, pongo un oxígeno, el azufre dice, bueno, yo te comparto 2 electrones, el oxígeno dice, bueno, yo te comparto 2 electrones. Empiezan a girar, ¿no es cierto? Los del azufre vienen para el lado del oxígeno, los del oxígeno vienen para el lado del azufre, en sus orbitales moleculares, y uno dice, bueno, listo, están parejitos. Pero ¿qué pasa? El oxígeno atrae con mayor fortaleza a los electrones, tanto los de él como los del azufre. Entonces, ¿qué termina pasando? Que tanto los del oxígeno que yo compartir como los del azufre tienden a estar más tiempo dando vuelta alrededor del oxígeno. Y si un oxígeno tiene 2 electrones más en sus órbitas, tiene carga negativa. De hecho, para ser específico, tiene doble carga negativa. Y el pobre azufre, que venía a compartir electrones, no tiene ni los que puso para compartir ni los del oxígeno la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué le pasa al azufre? Va a quedar positivo. Esto no es el 100% del tiempo, porque de todas maneras se están compartiendo. Pero en la mayor parte del tiempo yo tengo polos. Tengo un polo positivo y un polo negativo. Por eso son covalentes polares. Y se van a unir a otras moléculas a través de esas diferencias de carga, que ya las vamos a ver en un rato. Estos serían los covalentes polares. Hay un caso del covalente dativo, que es cuando uno de los átomos comparte por los dos. Es como cuando uno anda muy seco y un amigo o una amiga te invitan a tomar mates al parque y, y vos pones solamente tu presencia básicamente y tu amigo lleva el mate y los criollos. Más o menos así. Es muy raro que en el examen tomen algo de covalente dativo, pero cuando toman sabe estar este ejemplo que les voy a hacer ahora. Nosotros tenemos el nitrógeno. El nitrógeno tiene uno. Ay, espera que toque mal. Ahí está. Uno. Bueno. Ahí. 2, 3, 4 y 5. Si se acuerdan de la clase anterior, si no, bueno, está el video en YouTube. Habíamos dicho que cuando hacíamos un Lewis íbamos poniendo los puntitos en punto y cuarto y media y menos cuarto hasta poner la cantidad de puntitos que tenga de electrones en su último nivel. El nitrógeno se une compartiendo electrones con 3 hidrógenos. Uno acá, uno acá y uno acá. Lo cual me da un adorable octeto completo. Y lo que yo tengo ahí, por ahí lo conocen de vista, es esto que es el amoníaco. ¿Qué pasa? Yo acá, estos 2 electrones desapareados tienen una fuerte carga, es una fuerte carga negativa. Y por ahí puede venir un hidrógeno, un protón, que sería un hidrógeno que perdió el electrón, ¿no es cierto? Que como viene con su carga positiva, se atrae hacia esta carga negativa tan fuerte. Ese enlace es covalente dativo. ¿Por qué? Porque el nitrógeno ya completó su octeto. Pero como tiene ahí una parte poderosa de negativo, no tiene drama de compartirlo un rato con otro protón. Eso que se forma ahí es el ion amonio, que es este. Ambos los dos en química biológica de primer año lo van a ver hasta cansarse, así que vayan viéndolo con carita de amor, porque la idea es que lo tengan que ver el año que viene. Bien, esto sería covalente dativo.
algo para el cuadro. Gracias. El que nos queda, porque ya hicimos un metal y un no metal, dos no metales, y el que nos queda son dos metales. Cuando son dos metales, el tipo de unión que yo tengo se llama unión metálica. No tiene demasiado problema. Los metales pueden ser iguales o distintos. No hay diferencia entre ellos. Van a compartir muchos electrones. Por eso los metales transmiten muy bien la corriente eléctrica. Al unirse también y compartir tantos electrones, eso les da mucha flexibilidad. Por eso los metales son flexibles, que yo los puedo doblar sin que se partan. No así cosas que nosotros sepamos que son de uniones covalentes polares. ¿Qué más les puedo decir de la unión metálica? Aleación. Es la palabra que me estaba faltando. La unión de dos o más metales se llama aleación. Y yéndonos a la primera clase, cualquier aleación metálica es una solución. Porque va a tener varios y se mezclan todos juntos y yo no puedo distinguir hasta dónde se mezclaron o no. Ahora, cuando yo estoy hablando de metales, sabemos que son sólidos a temperatura ambiente, su punto de fusión y ebullición son altísimos, al igual que en los iónicos. A diferencia de los iónicos, son flexibles, los iónicos no, son cristales. Obviamente que transmiten la corriente eléctrica, transmiten el calor, todo eso. Y los covalentes apolares tienden a ser gases a temperatura ambiente. La unión es muy endeble. Y los polares suelen ser o líquidos o sólidos de muy bajo punto de fusión. También pueden haber algunos que sean gases, pero es más normal que sean en los covalentes apolares. Cualquiera de estas tres formas es para ir uniendo. Los covalentes forman moléculas. Ahora, yo formo una molécula, formo otra molécula, formo otra molécula, formo otra molécula, las tengo que unir para hacer algo grande que yo pueda ver. Y ahí es cuando nos vamos a ir a uniones intermoleculares. Esto era intramolecular, o sea, para dentro de la molécula. Después tenemos las intermoleculares, que son entre moléculas para formar algo de mayor tamaño que yo ya pueda ver. Vamos con las uniones intermoleculares entonces. Perdón, de lo que fui diciendo recién, ¿hay alguna duda, algo que no se haya entendido, algo que me quieran consultar de lo que vimos recién? Si no hay nada, continuamos. La unión dipolo-dipolo se da entre moléculas que son covalentes polares. ¿Cómo va a ser esto? Yo tengo, por ejemplo, acá una molécula con su carga positiva y su carga negativa. Hacia acá va a venir otra que le va a acercar una carga opuesta.
Y acá por ahí también, tal vez así. Siempre acuérdense que los opuestos se atraen, entonces acá va a haber una unión, acá, quería hacer puntitos, no me salió, ahí. Después por ahí viene una, no sé, por acá. Y siempre acercando sus cargas para poder hacer la unión de diferencias de cargas. Es bastante fuerte la unión dipolo-dipolo, más o menos, pero en general donde hay unas, hay varias. Hay un tipo especial de dipolo que es el puente hidrógeno. La unión de puente hidrógeno es la forma en la que es el tipo de unión que más vemos en las biomoléculas. Por ejemplo, el ADN está todo sostenido por uniones de puente hidrógeno. La estructura secundaria de las proteínas está sostenida por puente hidrógeno. No se me ocurren ahora otros ejemplos, pero bueno, lo van a notar mucho. ¿Cómo se hace un puente hidrógeno? El puente hidrógeno, bueno, claramente que necesita hidrógeno, pero eso el nombre lo vende, y necesita uno de los 3 elementos más electronegativos de la tabla. Llámense flúor, oxígeno o nitrógeno. Y estoy diciendo, con que haya uno de ellos me alcanza, no es que tengan que estar los 3. Uno de ellos me alcanza. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, yo tengo, bueno, el puente de hidrógeno es el responsable del punto de ebullición tan alto que tiene el agua con respecto a otras moléculas que también son en base a hidrógeno y elementos que están alrededor, como el sulfuro de hidrógeno, tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el del agua por la fuerza de puente de hidrógeno. Yo tengo una moleculita de agua acá. El oxígeno, al ser más electronegativo, tiende a tirar a los electrones de los hidrógenos hacia él. La flecha más linda del mundo. Bueno, ustedes me entienden. Esto que hace que el oxígeno tenga 2 polos negativos y estos hidrógenos tengan cargas positivas, covalente polar. A ese positivo va a venir otra moleculita de agua y le va a acercar su parte negativa. Y acá yo tengo así. Esta unión que ocurre acá es por la diferencia de cargas, porque no están compartiendo electrones. Los electrones del hidrógeno ese están con el oxígeno de arriba. Esta diferencia de cargas es la que hace la unión. Ese es el puente hidrógeno. Un puente que se atiende entre un hidrógeno que está unido a otra molécula y se une a esta por la diferencia de cargas. Esto por ahí va a tener su parte positiva y su parte negativa. Acá el oxígeno va a tener ahí otra molécula y va a venir por ahí así, otra de agua, que le acerque su positivo y así sucesivamente. Esa es la unión puente hidrógeno. Como les digo, la estructura secundaria de las proteínas está totalmente sostenida por puentes de hidrógeno. Terciaria y cuaternaria las estructuras de las proteínas también, pero además tienen otro tipo de uniones. Y el ADN se mantiene por puente de hidrógeno, dobles entre timina y adenina o triples entre citosina y guanina. Acá. Entonces tenemos dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. La unión de puente de hidrógeno no es muy fuerte, pero donde hay un puente de hidrógeno hay millones y se vuelve fuerte por la cantidad. ¿Sí? Y la otra opción es London. Las fuerzas de London.
Toda molécula tiene unión de fuerzas de London y algo más, excepto que hablemos de covalentes apolares. Eh, apolares. Al ser una unión de covalentes apolares, la unión es muy suavecita, muy transitoria, y por ende todo lo que solo posea fuerzas de London tiende a ser un gas. La unión de London se da entre dipolos transitorios. No es como el dipolo-dipolo este, que es algo que está bien marcado, bien fijo, sino que va a ocurrir en algún momento. Voy a de nuevo tratar de ser lo mejor que me salga con un dibujito. Por ejemplo, yo tengo hidrógeno 2, ¿no es cierto? Uno pone un electrón, el otro pone un electrón. Los hago diferentes como para decir que cada uno es uno distinto, ¿bien? Como ninguno es más electronegativo que el otro, comparten bien parejito, bien parejito. ¿Qué pasa? En algún momento que esto viene dando la vueltita por acá, que esto viene dando una vueltita por acá, en algún momento se vuelven a cruzar acá. ¿Y qué pasa en ese momento que se cruzan ahí? Tengo una zona que está negativa, porque justo dos electrones están dando vuelta por el mismo lado. Bueno, quise poner la cosa. Y los bordes están medio positivos. Entonces es por un infinitesimamente pequeño momento de la vida de esa molécula, por decirlo así, que está ese pequeño dipolo. Y en ese momento va a venir otra molécula que está igual, con un dipolo, y va a acercar su carga distinta. Por ejemplo, va a venir otro hidrógeno 2, donde tengan justo acá sus dos electrones. Por ende, esta zona sea negativa, y ahí por un ratito se atrae. Pero como les digo, las fuerzas de London son bastante leves, bastante blandas. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Esto, recuérdense que suelen ser gases a temperatura ambiente. Perfecto. Bien, joya Cami, joya. Esto por ahí siempre nos complica a veces un poco. Siempre que tengan que trabajar con esto, si les tocan metaloides, los tratan como metal directamente. Porque a veces me dice, bueno, el metal yo sé que es metal, el no metal yo sé que es no metal. Cuando me toca un hierro, a ver, ¿qué más tenemos acá? Un cobre, plata, bueno, los tratan como metal. Recuerden que intramolecular es para adentro, para formar una molécula. También se le suele decir interatómico. Vamos a anotarlo acá, que tenemos el otro cuadrito. Ahí. Esto es interatómico, o sea, entre átomos. Atómico. O intramolecular, que es para dentro de la molécula. Cuando ya tengo varias, siempre basándonos en covalentes, sean polares o apolares. Lo que formamos con iónica, recuerden que son redes, no en sí moléculas. Y el enlace metálico, si le sigo agregando más, sigue siendo metálico.
Así que para intermolecular vamos desde los covalentes, podríamos decir, desde acá. Ay, fíjate. Desde aquí para acá. Por ahí sí. Ay, quería agrandar. Por ahí si le quieren sacar una captura de pantalla o algo, ahí están uno de los cuadros. Si no, también lo pueden hacer desde el video, como les digo, está en el canal. Lo voy a estar subiendo más tarde. En la próxima clase vamos a estar viendo las primeras reacciones: óxidos, hidróxidos, oxoácidos. Los espero por el canal. Espero que se puedan suscribir todos, eso a mí me ayuda un montón. Les voy a pasar el link por los grupos, de todas maneras saben que el canal está ahí, van a tener estos videos y algunos de momentos anteriores, como algunos de cómo sacar algunas concentraciones que a nosotros nos falta para llegar. Y si no hay ninguna duda al respecto, esto era toda la teoría que vamos a tener para ver hoy. ¿Alguna preguntita, alguna cosa que les quede en tintero? Corazones míos, entonces, si no ha habido ninguna duda, este tema en sí no tiene mucha complicación. Más que nada, estar eh, seguros de qué es un metal, qué es un no metal, y no olvidarnos estos nombrecitos específicos. Nada, gracias por haber estado. Sé que cuento con vos en todas las clases, no me falás. Nos vemos el viernes que viene. Si hay algún tema así en particular que ustedes sepan que les cuesta mucho, pueden poner en los grupos y pedir para que vayamos por ahí adelantando algunas cositas. Y si nos sobra un ratito en la clase que viene, la idea va a ser hacer mucho ejercicio, porque reacciones es complicado. Así que bueno, corazones míos, me alegro de haberlos tenido, los espero. Les dejo toda la información junto con el video. Besitos, ¡mua! Tengan un hermoso fin de. Cuídense mucho. Chao, chao.